Muy buenas noches, queridos hermanos de la comunidad, todos aquellos que están haciendo el curso de discipulado. Muchas felicidades, que Dios bendiga tu vida. Mira, ya solamente faltan 3 lecciones, 14, 15 y el 16. Y hoy vamos a estar con la lección número 14. Lleva por título Mi trabajo y mis superiores. Es la primera parte. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia mi trabajo y mi jefe? La Biblia es la autoridad final en todo asunto en esta vida, y por eso no te sorprenderás que la Escritura diga cómo debes conducirte en tu trabajo. Pero hay algunas preguntas que quiero hacerte. ¿Por qué trabajas? ¿Cuál es la importancia de tu trabajo? Y a veces eso depende de la historia que le adjuntes a tu trabajo. Si tu historia del trabajo es la historia del éxito, entonces tu trabajo consiste en hacerte una fama, de la oscuridad a la gloria. Si tu historia de trabajo es la historia de la acumulación, entonces tu trabajo es un medio para obtener comodidad, de la pobreza a los privilegios. Si tu historia de trabajo es la historia de hacer que a través de ti y tu trabajo conozcan al Señor, entonces el trabajo es un medio de salvación para los demás. ¡Qué interesante! ¿Qué historia cuenta tu trabajo? Querida hermana, ¿quién está en el centro de tu trabajo? ¿La historia que tu trabajo cuenta es una historia real? ¿Es una historia cierta? Pasamos aproximadamente una tercera parte de nuestra vida adulta en el trabajo. Y para que tú desarrolles un buen crecimiento espiritual, necesitas saber cómo quiere Dios que te conduzcas en esta área de responsabilidad. Si quieres ser un efectivo siervo de Dios, debes servirle en todas las áreas de tu vida, incluyendo el de tu trabajo. No solo en las 2/3 partes de tu vida, sino en todas las áreas de tu vida. Esta lección tiene el propósito de ayudar al cristiano a ser el tipo de empleado o jefe que Dios desea. Pero antes debemos tomar en cuenta 2 aspectos: el servicio a Dios y el propósito principal de tu trabajo. Y antes de empezar, vamos a orar. Padre bendito celestial, Señor, en esta noche te doy las gracias por todas las personas que están haciendo este discipulado. Abre nuestro entendimiento, Señor, y derrama sabiduría sobre cada uno de nosotros para entender lo que tú nos quieres hablar. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Te decía que debemos entender o debemos tomar en cuenta 2 aspectos fundamentales. Uno, el servicio a Dios y el propósito principal de tu trabajo secular. Cuando hablamos de trabajar y servir a Dios, parece que estamos hablando de 2 cosas excluyentes. Muchos piensan que servir a Dios en un empleo no es posible. Sin embargo, encontramos que nuestro servicio a Dios es posible aún dentro de nuestra jornada laboral, porque Dios es el Señor de la empresa o el lugar donde trabajamos. Nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos ha mostrado por medio de su ejemplo y sus enseñanzas que el trabajo es tan importante en el cielo como en la tierra. Dios trabajó para crear los cielos y la tierra, hizo que los mares se agruparan en un solo lugar y que apareciera la tierra seca. Hizo que el pasto, las hierbas y los árboles crecieran sobre la tierra. Formó el sol, la luna y las estrellas. Creó todos los seres vivientes, marinos y terrestres. Y por último, colocó a Adán y Eva en la tierra para que cuidaran de ella y para que tuvieran dominio sobre todos los seres vivientes. Mira lo que expresa Jesús en el libro de Juan, capítulo 5, verso 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y más tarde agregó en Juan capítulo 9, versos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió
entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y debemos seguir ese ejemplo. Entonces, servir a Dios mediante nuestro empleo o cualquier cosa que hagamos será en función de nuestra entrega y devoción a Él. Somos llamados a dar gloria a Dios y eso incluye dar la gloria a Dios con tu trabajo, mi hermano, mi hermana. Vamos a desarrollar el servicio a Dios. ¿En qué consiste ese servicio a Dios? Y para esto, mira lo que dice, todos los cristianos somos llamados por Dios al servicio cristiano a tiempo completo. Esto lo desarrollaremos en 3 puntos. Punto número 1, tu vocación es servir a Cristo. En Efesios capítulo 4, versos 1 y 2, Pablo dice, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Mi hermano, mi hermana, no es suficiente saber acerca de la fe cristiana, hay que llevar el cristianismo a la práctica. Una vida con Dios y con su ayuda es una vida de disciplina y esfuerzo. Pero también hay cristianos que quieren una vida de discipulado sin disciplina, y eso no existe. Solo ellos buscan pasar el momento sin comprometerse. El reto es hacer lo que se debe hacer y vivir una vida digna del llamamiento de Dios. He aquí una pregunta personal, mi hermana. ¿Qué dice tu vocación personal respecto al servicio de Dios? La respuesta solamente la puedes dar tú. Punto número 2. La Biblia es muy clara cuando se establece que todo cristiano forma parte integral del cuerpo de Cristo y que la contribución de cada uno es importante. Vamos a leer un texto que es largo, 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En este pasaje Pablo nos dice que así como un cuerpo humano tiene muchos miembros que realizan diferentes funciones, así la iglesia del Señor es un solo cuerpo, compuestas por diferentes miembros con diferentes dones, con diferentes habilidades, pero que como un cuerpo todos se complementan. Sabiendo esto, debemos comprender que no todos tenemos las mismas habilidades ni los mismos
dones ni los mismos talentos. Pero esto no significa que no seamos parte del mismo cuerpo de Cristo, ya que así como Dios ha creado el cuerpo humano con diferentes miembros que se complementan, así nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué, mi hermana? Dios es soberano en cuanto a la forma de cómo repartir sus dones entre los creyentes. Solo a Él le compete el por qué te da esos dones o por qué el pastor u otro hermano tiene esos dones. Dios espera que cada cristiano se comprometa en su obra para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Punto 3. Debes hacer tu servicio a Dios todo el tiempo, no solamente cuando vas a la iglesia. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 2 señala que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso sí que debemos hacerlo. A tiempo y fuera de tiempo significa estar listos para servir a Dios en cualquier situación, sea o no conveniente. Debemos estar alertas a las oportunidades que Dios nos da. Esta palabra no va exclusivamente dirigida a los predicadores. A veces pensamos, solo ellos son los que predican. Sabes, mi hermano, incluye a todo el pueblo de Dios, porque Pablo no solo quiere decir predicar, la palabra en realidad es anunciar, proclamar, establecer la verdad, darla a conocer. No es algo acerca de lo que se discute, lo declaramos porque Dios mismo lo ha dicho que hagamos. En esta segunda parte, ¿cuál es el propósito de tu trabajo secular? Ya hemos visto la parte del servicio a Dios y ahora vamos a ver cuál es el propósito de tu trabajo secular. El propósito principal de tu trabajo secular es apoyar todo tu ministerio espiritual. Y para esto vamos a desarrollar 4 puntos. Punto 1. Por supuesto, tu primer ministerio es tu familia natural. Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este versículo de la Biblia trata sobre el liderazgo. Está diciendo que si alguien no puede ni siquiera cuidar adecuadamente de su propia casa, no es apto para liderar o cuidar de la iglesia de Dios. Esta es una lección importante que debemos aprender porque nos muestra que debemos ser buenos líderes en nuestras propias vidas antes que podamos tratar de liderar a otros. Necesitamos ser ejemplo para los demás y dar un buen ejemplo si queremos ser líderes en cualquier área de nuestra vida. Imagínate, ¿quieres dar ejemplo a tus hijos? Tú tienes que ser el ejemplo para tu familia. Y tus hijos van a ver lo que tú estás haciendo. Punto 2. Tu segundo ministerio es la familia espiritual, o sea, la iglesia. Pero quiero que escuches, mi hermano, mi hermana, atentamente lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Este verso nos señala 3 cosas que debemos hacer. La primera es que tendremos oportunidades para hacer el bien. Se nos presentarán oportunidades para demostrar nuestro amor a los demás. Va a haber momentos donde podemos demostrar nuestro amor. La segunda cosa es que el bien que podemos hacer está dirigido a todas las personas, no solamente a los que tú conoces, no solamente a familiares o conocidos. No puedes discriminar. Está dirigido a todas las personas. En conclusión, a las personas que Dios va a poner en tu camino. Tercero, es que la oportunidad amerita el bien.
debe hacerse a los hermanos de la congregación. Siempre debemos tratar de hacer el bien, siempre que tengamos la oportunidad. Y esto es especialmente importante cuando se trata de nuestros hermanos en la fe. Siempre debemos tratar de ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Y esta es una de las formas en que podemos mostrar nuestra fe y nuestro amor por Dios. Mira, qué interesante. Punto 3. Tu tercer ministerio es alcanzar con el Evangelio a todos los perdidos. Segunda Corintios capítulo 5, versos 18 al 20 señala, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todo lo nuevo viene de Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el trabajo de reconciliar a toda la gente con Él. Esto quiere decir, mi hermano, que lo que ha hecho por ti Dios, tú puedes hacer por las otras personas, haciendo que ellos también se reconcilien con Dios. Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él y sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de la reconciliación que nos encargó a nosotros anunciar. Así que hemos sido enviados para hablar en nombre de Cristo. Es como si Dios mismo estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Mira, qué bendición. Nosotros somos instrumentos suyos de Él para llegar a los perdidos. Punto número 4. Debes ofrecer tu vida, tus recursos al servicio de Dios. Para aquellos que seguimos a Jesús, servir a Dios no debe ser un deber o una obligación que debamos cumplir para mantener nuestra posición en la iglesia o para presumir cuánto conocemos a Dios. Los cristianos verdaderos procuramos ser siervos de Dios para dar la honra y la gloria a quien nos creó, para testificar de su amor y su misericordia que derramó sobre cada uno de nosotros. En la Biblia, en 1 Samuel capítulo 12, verso 24 dice, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro servicio puede fluir de un corazón de gratitud, no de un sentido de obligación o de deber. En consecuencia, las bendiciones, los recursos que recibes de parte de Dios, debemos usarlos sabiamente para la gloria de Dios en estas 3 áreas mencionadas: tu familia, la iglesia y los perdidos. Bueno, querido hermano, querida hermana, hasta aquí la primera parte. La próxima semana continuaremos con la segunda parte y la conclusión de esta lección, la lección 14, mi trabajo y mis superiores. Espero que Dios haya hablado a tu corazón en esta lección. Quiero terminar invitándote a que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a dar gracias por su palabra. Padre bendito celestial, te doy las gracias en esta noche por tu palabra, por cada hermano y hermana que sigue ferviente en este curso de discipulado. Papito, tu palabra nos dice que si a alguien le falta sabiduría, que te la pidamos a ti y recibiremos sabiduría. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que nos des el conocimiento de tu voluntad, que nos des sabiduría y entendimiento espiritual, sabiduría en cada decisión que debamos tomar,
sabiduría para hacer lo correcto. Papito, queremos ser guiados por el Espíritu Santo y poner en práctica tu palabra, siendo hacedores y no solo oidores. Gracias, papá. Gracias por esta noche. Gracias, mi Dios. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida, querido hermano, querido hermano. Nos vemos la próxima semana. Amén.